Bien, amados hermanos, vamos ahora a comenzar una nueva sección. Días anteriores hemos venido estudiando acerca del libro de la carta de Hebreo. Ahora llegamos al momento en el cual vamos a estudiar un nuevo ciclo, el cual será la epístola a los Santiago. El día de hoy vamos a hablar acerca de esta introducción, acerca de esta hermosa carta. Disculpen un momento. El propósito de la lección de este estudio, de estos estudios, es poder aprender de las lecciones registradas en esta epístola. Lo que vemos entonces, en principio, lo que podemos considerar que es una carta universal. ¿Qué queremos decir de eso? Cuando nosotros, si vemos en la introducción de la misma carta, vemos que él comienza de esta manera. Santiago 1.1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Si nosotros revisamos alguna otra carta, por ejemplo, la carta a los romanos, vemos que se introduce de la siguiente manera. Déjenme buscar Romanos 1.1. En Romanos 1.1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Jesucristo. En esta referencia, en Romanos 1.1, vemos que la carta es dirigida a los hermanos en Roma. Y aquí la identificación del versículo 1 se identifica de manera clara acerca de quién es el escritor, en el cual dice que es Pablo, llamado, dice, a ser apóstol. Son dos características que nosotros vemos. Uno, la carta está dirigida a Roma, por ende, ¿verdad?, lleva el título de Romanos. En el caso de Santiago, capítulo 1, el versículo 1, vemos que no es dirigida a un lugar específico. Por ende, ¿verdad?, la carta lleva el propio nombre del escritor, en el cual dice Santiago, siervo de Dios. Cuando decimos que es una carta universal, podemos inferir que no solamente estaba dirigida a una sola localidad, sino que estaba dirigido, o su contenido estaba dirigido a varias iglesias de ese entonces. Tanto así que es universal. Ahora podemos decir que su contenido sigue siendo válido para nosotros, como lo fue para los destinatarios de esta carta. También podemos decir de Santiago es que es una buena epístola, porque ella nos exhorta. Y a medida que nosotros vamos entrando en el estudio, vamos a ver temas muy esenciales como es la fe. Y ahí el asunto, cuando toca acerca de la fe, lo habla acerca de una manera práctica, no solamente de llegar a creer, sino dice que si tenemos fe, pero no tenemos obra, nos indica entonces que esa fe es muerta. Por ende, entonces, la exhortación que encontramos acerca de la fe dice: si tenemos fe, dice, muéstranos tus obras. Luego también nos anima, nos desafía y nos convence sobre una fe entonces que actúa. En otras palabras, es una fe que es demostrable, una fe porque realmente tiene obra. Y además vamos a encontrar temas esenciales como el hacer excepción de personas. Cuando vemos ahí, creo que capítulo 2, vemos que los hermanos hacían distinción. Cuando estaban reunidos en la congregación, dice que llega alguien elegante, vestido de manera muy bien, dice que le dan el lugar de mayor preferencia. Pero si en cambio llega una persona pobre y sin tener la vestimenta que entró primero, vemos entonces, dice que le dice, estate tú allí. En otras palabras, Santiago le dice, les exhortaba a que no debía de hacer distinción de personas. Si Dios no hace distinción de personas, nosotros tampoco debemos de hacerla. También el trasfondo de esta carta se aduce que eran cristianos que habían salido a producto de la persecución. Entonces, si habían salido producto de la persecución, eso implica de que no habían recogido recursos para salir.
Santiago estaba diciendo entonces que las personas ricas estaban oprimiendo a los pobres, en otras palabras, a los judíos que habían salido de la producto de la persecución. Perdón. Cuando me refiero a epístola, se refiere o quisiera dar la definición de esto. Según el diccionario Easton, diccionario bíblico, dice, epístola son las cartas apostólicas. Y hace la aclaración, el Nuevo Testamento contiene 21 en total. Otra definición del diccionario hispanoamericano de la misión dice de esta manera, epístola es el término antiguo para las cartas escritas y principalmente por los apóstoles e incluida en el Nuevo Testamento. Por eso es cuando hago referencia a epístola, me refiero entonces a las cartas escritas por los apóstoles, no a las cartas comúnmente, ¿verdad? Que nosotros conocemos cuando enviamos de una persona a otra, sino epístola, ¿verdad? Tiene ese contexto, la carta escrita principalmente por los apóstoles. Vayamos entrando al estudio en lleno. En cuanto al autor, el autor de esta carta no se identifica de manera fácil, como para podernos facilitar la obra. Si bien es cierto, cuando leíamos Santiago 1:1, menciona con el nombre propio diciendo Santiago, siervo de Dios. Cuando leíamos en Romano 1:1, se identificaba diciendo Pablo, llamado a ser apóstol. Cuando decimos llamado a ser apóstol y revisamos el listado de los apóstoles, solamente encontramos uno, que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Que es una conversión más tardía del evangelio, lo encontramos en Hechos capítulo 9, y que a la misma vez lo que nosotros vemos, y él mismo se identifica, era que fue un abortivo de los apóstoles, uno que fue más atrás. En cambio, en el caso de Santiago, no se nos identifica de manera muy precisa. En base a lo que se menciona en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos a 4 hombres que se llamaron Santiago. El primero que nosotros podemos ver es el hijo de Zebedeo y hermano de Juan. En Marcos capítulo 1, el versículo 19, lo encontramos aquí. Pasado de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Aquí en el versículo 19 dice Jacobo. No olvidemos entonces que Jacobo también significa Santiago. La segunda referencia que encontramos de Santiago es en Marcos capítulo 3, el versículo 18. Y en ese versículo encontramos entonces que es el hijo de Alfeo, en el cual era conocido como Santiago el menor. Marcos 3:18 dice a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. En esta ocasión, Santiago, hijo de Alfeo, se le llama o se le es conocido muy bien como Santiago el Menor. Muchos comentarios mencionan que lleva este nombre por su estatura. Por eso esa distinción. En el caso del primer Santiago que mencionamos anteriormente, hijo de Zebedeo, se le conocía como Santiago el Mayor, no porque realmente tuviese un mayor rango dentro de los apóstoles, sino por el contrario, por su estatura en comparación con este Santiago. El siguiente Santiago que nosotros encontramos es el hermano de Judas, no Iscariote. Este Jacobo era padre del apóstol Judas. Lo vemos esta distinción en Lucas capítulo 6, el versículo 16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. En esta ocasión, entonces, Judas es el hermano de Judas. Y la siguiente, Santiago, que encontramos en el Nuevo Testamento, es el medio hermano de Jesús, en Gálatas capítulo 1, verso 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano de Juan. En esta ocasión, entonces, encontramos a cuatro Santiago, 4 personas que se llamaron Santiago. Miramos el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, el hijo de Alfeo, el hermano de Judas y el hermano de Jesús. Examinando cada uno de los actores, para la fecha que posiblemente se escribió esta carta, Jacobo, hijo de Zebedeo, fue martirizado por el gobierno de Herodes Agripa. Eso lo vemos en Hechos capítulo 12, el versículo 2, en el cual dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En esta ocasión,
cuando se da la persecución, ya estaba dando la persecución, pero la persecución comenzó en el capítulo 8 y hasta este momento los apóstoles no habían sido perseguidos. Es en el capítulo 12, de hecho, cuando se ve vislumbrar en el cual ya comienzan a perseguir a los apóstoles. En esta ocasión, Herodes Agripa mata a Jacobo, hermano de Juan, Jacobo o el Santiago mayor, y vemos también que en esa ocasión, pues, apresan a Pedro. Ahora, en este versículo, la muerte de Jacobo, la fecha estimada para la escritura fue después de este evento, lo cual descartábamos de primera instancia que este Jacobo fuese realmente el escritor. El segundo, en cuanto al segundo, Santiago, hijo de Alfeo, no hay evidencia en el cual fuese el escritor, aunque sí es cierto, era uno de los apóstoles, pero después de Hechos, capítulo 2, no encontramos ninguna referencia escrita acerca de este apóstol. En el caso del tercer Santiago, se descarta que este fuese el escritor. En cuanto al último Santiago, podemos decir que durante el ministerio de Jesús, Jacobo, como lo describe Juan, no creía en el ministerio de Jesús, no solamente Jacobo, sino sus hermanos. Eso es Juan capítulo 7, el versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. También Jacobo, durante su ministerio, tampoco, ¿verdad?, creían acerca de lo que él estaba predicando. Sin embargo, la referencia después de la resurrección de Jesús se identifica como una persona creyente, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En esta ocasión, después de la resurrección de Jesús, ya se comienza a enumerar o a mencionar como un creyente. En esta ocasión de 1 Corintios 15, 7, se ve entonces que eran uno a los cuales Jesús se le apareció después de su resurrección. Ahora cuenta como un testigo. Luego es considerado por los hermanos primitivos como columna de la iglesia de Jerusalén. En Gálatas capítulo 2, el versículo 9, dice de esta manera: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de la señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Lo que encontramos en Gálatas capítulo 2, verso 9, Pablo está haciendo un resumen de la visita que encontramos en Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15, si podemos leer en nuestras casas, encontramos la discusión que habían de algunos maestros, falsos maestros que habían salido de Jerusalén a atormentar las cristianos gentiles que habían sido convertidos. Lo que se ve en Gálatas 2:9 dice, haciendo un recordatorio de lo que sucedió en esa ocasión, y menciona a Jacobo como columna dentro de la iglesia. Si revisamos Hechos capítulo 15, vemos entonces que ahí, que en la intervención que hace Jacobo, dice que al finalizar, dice, le pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles. En otras palabras, lo que se ve en Hechos capítulo 15, acerca de Jacobo, es que tenía un buen concepto de él. En otras palabras, se cuenta entonces como una persona convertida y a la misma vez dice que era columna y baluarte en la iglesia de Jerusalén. En resumen, acerca del escritor, pues todo apunta que fuese el hermano de Jesús, el escritor de Santiago capítulo 1, el escritor de la epístola de los Santiago, que dicho sea de paso, pues lleva su nombre. Y vemos entonces la identificación diciendo, no se identifica como apóstol, porque realmente no era apóstol, se identifica diciendo, ¿verdad?, que es siervo de Dios. Algo más a considerar es la evidencia externa. Cuando decimos evidencia externa, nos estamos haciendo referencia a, a escritores que fueron contemporáneos de ese momento. Eusebio, el historiador eclesiástico del siglo IV, cita a Egesipo, quien narra que Santiago acostumbraba a entrar solo en el templo y que se le podía encontrar arrodillado
y orando por el perdón del pueblo, a tal punto que sus rodillas se le pusieron duras como la de un camello a causa de su constante adoración a Dios. Como líder de la iglesia de Jerusalén, Santiago se había ganado el respeto tanto de los cristianos como de los judíos. Entonces, en esta referencia apoya lo que venimos hablando acerca de la columna y baluarte de la iglesia, y esta referencia externa fuera de la Biblia nos dice, ¿verdad?, que era un líder en Jerusalén y que había ganado el respeto tanto de los cristianos como de los judíos. Según la referencia también externa, sufrió martirio en el año 62 después de Cristo a mano de Albino, sucesor de Festo. Lo que vemos en Hechos capítulo 24, el versículo 27, en cuanto al sucesor de Festo. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, perdón. El siguiente punto que podemos encontrar es los destinatarios. En Santiago 1.1 dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este saludo es similar a lo que encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, en el cual dice de esta manera, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En esta ocasión, encontramos entonces que se identifica que la carta del apóstol Pedro es una carta también universal, porque se dirige a diferentes localidades con un mismo contenido para todas ellas. En la primera carta de Pedro 2, capítulo 9, versículo 10, dice de esta manera, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, los recipientes de esta carta de Santiago eran judíos, como se nota en la manera de llamarse a su sitio de reunión, lo que vemos en Santiago 2.2, en la cual menciona sinagoga. Pero aunque en nuestras versiones se traduce como congregación, en el texto original en griego utiliza la palabra sinagoga. Pero no eran judíos sin converso, porque si vemos en Santiago 5.16, hace referencia, ¿verdad?, que debía de llamar a los ancianos. En otras palabras, eran judíos que se estaban reuniendo y que a la misma vez pues eran parte de la iglesia. Hablando un poco acerca de la fecha, esta carta fue escrita desde Jerusalén porque en cierto sentido era la base de operaciones que tenía Santiago. Y muchos comentaristas mencionan que esta carta fue escrita antes de escribirse Hechos capítulo 15. ¿Por qué decimos esto? Porque si hubiese sido escrita después de Hechos capítulo 15, Santiago hubiese incluido las recomendaciones que da en Hechos capítulo 5 acerca de maestros falsos que andaban diciendo que era necesario que los gentiles se circuncidaran para poder alcanzar la salvación. En este sentido, entonces, fue una carta escrita antes de Hechos capítulo 15, por eso encontramos que Santiago no incluye la recomendación que vemos en ese capítulo. Respecto a la fecha de haber sido escrita, hay comentarios que abogan con fechas tempranas como a mediados de los 40 del siglo I. Creen que fue escrita antes del llamado concilio, que hablábamos acerca de Hechos capítulo 15, que fue en el año 52 después de Jesucristo. Porque Santiago no trata la cuestión judaizante como ninguna cuestión otra acerca de la hermandad. Por ese sentido, ¿verdad?, se dice y se concluye, ¿verdad?, que esta carta fue escrita antes de Hechos capítulo 15 a mediados de los años 40. La fecha aproximada que menciona es 42 después de Jesucristo. En cuanto al propósito y estilo de esta carta, vamos a encontrar que su estilo tiene sustancia de autoridad de los profetas. Y en cuanto a referencia a su estilo, se compara mucho acerca de lo que nosotros encontramos en los Salmos. Cuando revisemos Santiago 1.18, cuando hacemos referencia, cuando lleguemos ahí, cuando se nos habla
para que seamos primicia de su criatura, hace referencia más o menos de lo que se viene hablando en Levítico capítulo 23, el versículo 10, en el cual al finalizar dice el versículo 23, 10 de Levítico, diciendo de esta manera, y traeréis, la parte final del versículo, y traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, cuando hace referencia en Santiago 1:18 diciendo que seamos primicias de su criatura, hace referencia a las mismas primicias que encontramos en 23:10, en el cual es lo mejor que el pueblo tenía que ofrecer. El otro estilo u otra comparación habla acerca de la sinagoga o la congregación. Como le decíamos anteriormente, en nuestra versión mención se traduce porque si en vuestra congregación, en nuestra versión española, pues se traduce de esa manera, congregación, pero en el griego hace referencia a sinagoga. Otro estilo que se ve aquí es hablando acerca de Abraham, en el cual se menciona como Abraham nuestro padre. En Santiago capítulo 2, el versículo 21, dice de esta manera, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a sus hijos Isaac sobre el altar? Aquí la referencia, ¿verdad?, que vemos es Santiago hablando acerca de Abraham y anunciando y diciendo que es nuestro padre. Y de igual manera los destinatarios se identificaban con esta expresión en la cual decían que que Abraham era su propio padre. Por eso llegamos y decimos que los destinatarios de esta carta eran judíos que habían sido convertidos al evangelio, al cristianismo. Por eso encontramos aquí que encontramos aquí esta referencia acerca de esta expresión, haciendo referencias que eran los escritores o los recipientes eran judíos. La otra referencia que encontramos aquí es Gehenna o infierno. En Gálatas, Santiago capítulo 3, el verso 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es transpuesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Esta misma referencia muy comúnmente es usada por los judíos. Y dicho sea de paso, también Santiago al escribirle a los mismos destinatarios judíos con ese propósito de alertar acerca del peligro que había de la lengua, cuando ya lleguemos al capítulo 3 podemos examinar esta excelente lección que encontramos acerca de este miembro. Santiago capítulo 5, el verso 4, la otra referencia que nosotros encontramos, Santiago 3:6 dice, perdón, Santiago 5:4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no ha sido pagado por vosotros. Y los clamores a los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esta expresión, el Señor de los ejércitos, utilizada aquí acerca de la queja que se suscitaba ahí, de que habían hermanos que eran ricos y que estaban suprimiendo a los hermanos que en cierto sentido eran pobres. Y en ese sentido, el alarma se estaba presentando aquí, es que el clamor de estos hermanos quienes estaban siendo abusados, dice, estaba llegando el Señor de los ejércitos. Esta expresión es la misma que nosotros encontramos en Génesis capítulo 17, el versículo 1, en el cual dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios poderoso que anda en medio delante de ti y sé perfecto. Esta referencia, Señor de los ejércitos, es la misma o parecida a la que encontramos en 17:1 de Génesis diciendo, yo soy el Dios todopoderoso. La otra de este estilo que encontramos es acerca de la lluvia de otoño y primavera a la lluvia temprana y la tardía. La encontrada en Génesis, en Santiago 5:7, en el cual dice de esta manera, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Veamos Deuteronomio 11:14, en el cual dice,
Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. En otras palabras, las referencias que hemos visto, primicias, sinagoga, Abraham nuestro padre, infierno, el Señor de los ejércitos, la lluvia temprana y la tardía, es un estilo similar a lo que entramos en los salmos y en algunos profetas. En otras palabras, los recipientes de esta carta estaban muy, pero muy familiarizados con estos términos. Y la expresión también encontrada aquí para ella le es muy familiar. Lo que vemos en esta carta, amados hermanos, es como un discurso, aunque inicia con un saludo inicial en Santiago 1:1, pero vemos que se profundiza o sigue avanzando, o en otras palabras, no contiene referencias personales ni los saludos en la carta de esta carta. Por ejemplo, en la carta de Romanos hay una introducción y al finalizar en Romanos capítulo 16 hay un saludo de manera personal y recomendaciones, como lo vemos saludando a todos los hermanos y sus colaboradores. En el caso de Santiago es diferente. Comienza con un saludo, una introducción del escritor, pero a la misma vez no hay saludo de esta carta, un saludo final de esta carta. Encontramos entonces que el estilo de Santiago es tanto enérgico como vívido, porque comunica conceptos profundos en palabras frescas, bien escogidas. Las oraciones son cortas, simples y directas, aunque el autor, como miramos en muchas observaciones, utiliza muchas metáforas y símiles que son un toque de una imaginación poética. Hace menciones acerca de Abraham, Rahab, Job, Elías y los 10 mandamientos, e incluye alusiones a pasajes de 21 libros del Antiguo Testamento, como hacíamos referencia, desde Génesis hasta Deuteronomio, Josué, Primera Reyes, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y 7 de los 12 profetas menores. El propósito de esta carta es un propósito más práctico. Tiene el propósito de corregir ciertas actitudes, como lo miramos, ¿verdad?, acerca de las visitas que había en Santiago capítulo 2, que había una excepción en cuanto al trato hacia los hermanos y ciertas actitudes, como decía, y las conductas que los hermanos habían notado en ello. Es una magnífica carta y les invito a que juntamente conmigo y a partir de este momento, de este día, puedan aprender acerca de las lecciones valiosas que encontramos en esta carta. Gracias, amados hermanos, por la oportunidad. Que el Señor entonces les bendiga.